Bien, queridos hermanos, la semana pasada Juan Diego compartía el capítulo 12 y era el inicio de la última semana del Señor Jesucristo, ¿no? Hacia el ministerio en la cruz, ¿no? Recuerdan, Él está ya a una semana de ser crucificado en la cruz. Y ya vimos que el Señor Jesucristo recibe adoración, recibe honra, recibe amor de parte de María. ¿Recuerdan? María es la mujer que rompe este frasco de alabastro con ese perfume carísimo, de nardo puro, y lo derrama probablemente sobre los cabellos del Señor Jesucristo, y ese perfume llega hasta los pies del Señor, y dice la Escritura que María enjugó los pies del Señor con sus cabellos. Qué obra de amor maravillosa, para grande ver a esta mujer extendiéndose en honra y en amor hacia el Señor Jesús. Y vimos también que hay testimonio de Lázaro, hay este grupo de personas, unos creen en el Señor por lo que ven, por lo que han oído de Lázaro, y otros también deciden no creer y endurecen sus corazones, y todo esto se da en medio de estas situaciones, en medio de esta última semana que el Señor tiene hasta su ministerio en la cruz. Pero esa obra de amor también que muestra la Escritura a través de María, también es una obra de preparación. Recuerda, porque cuando hace esto María, este discípulo Judas, al que nadie quiere parecerse, ¿no es cierto? Me imagino que nadie quiere parecerse, o hay algunos que quieren. Cuando hace esto, Judas sale y dice: no, esto no debió haberse desperdiciado, esto debió haberse vendido y dárselo a los pobres. Y Jesús le dice: déjala, ¿no? Déjala, porque lo que ha hecho, lo ha hecho en preparación para mi sepultura. Vemos esto, es una obra de preparación también. Y bueno, con todos estos antecedentes pequeños, porque realmente Juan Diego la semana pasada compartió, y los que estuvieron en la prédica pudieron haber disfrutado de la enseñanza, y los que la vimos por YouTube también, qué gran enseñanza, ¿no? Acerca del testimonio, acerca de cómo los Lázaros, sin decir nada, sin decir una palabra, pero con un testimonio tan convincente de aquello, de lo que el Señor Jesucristo puede hacer a través de nuestras vidas, muchas personas pueden creer a través de aquello, ¿no es cierto? Y bien, con estos antecedentes, como dije, ya Juan Diego lo explicó, vamos a entrar en el capítulo 12 desde el versículo 12, nuevamente 12, nos toca empezar así. Así que, hermanos, les comento que estamos con un problema en el programa de worship, y no vamos a tener pantallas, así que yo les voy a pedir que levanten su arma con la que batallamos día a día. Levanten sus Biblias, hermanos, vamos a ver quiénes son cristianos. Qué bueno, se vale también sacar su Biblia digital, ¿no? Ya que no tengan ni la Biblia descargada en el celular, hermanos, deben cuestionarse a ver si no son herejes. Es una broma nomás, hermanos, es una broma. Bien, les comento esto para que vayan siguiéndonos juntamente con nosotros la Escritura en sus Biblias. Y el versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron, dice, ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús estaba en Betania y va camino a Jerusalén, y en ese camino mucha de la gente, muchas multitudes, dice, ¿no? Recuerdan, la semana pasada Juan Diego decía que estaba próximos a la fiesta de la Pascua, y habían alrededor de unos 3 millones de personas que estaban ahí congregándose, reuniéndose para esta gran fiesta. Y historiadores dicen que si son 3 millones de personas para el sacrificio de la Pascua, probablemente había unos casi 300,000 corderos también para el sacrificio pascual. Entonces imagínense toda esta cantidad de personas, 3 millones de personas y alrededor de unos 300,000 animalitos. Era un algarabío, era realmente una multitud tremenda, ¿no? Y esa multitud, esas personas que estaban llegando a esa fiesta, al oír, dice, que Jesús había venido a la fiesta, venían a Jerusalén. La semana pasada se mencionaba que había todo un revuelto, ¿no? por esto de que escucharon que Jesús había
levantado a Lázaro del sepulcro, Jesús había resucitado a un hombre muerto, y esta noticia empezó a regarse y mucha de la gente empezó a saber de aquello, y muchos curiosos también querían saber de esto. ¿Dónde está ese hombre que resucitó a ese muerto, a este hombre que ya había 4 días estado en el sepulcro y que día? Y este antecedente nos va a servir para entender algo más adelante. Dice que estos hombres que escucharon de Jesús, tomaron ramas, empezaron a cortar ramas de palmera y salieron a recibirle, porque ellos entendían esto en sus mentes. Si Jesús resucitó a un muerto que estaba en el sepulcro ya 4 días, este debe ser el Mesías, este debe ser el Cristo, este debe ser aquel que va a traer libertad al pueblo de Israel. Van y cortan las ramas y preparan como esa pasarela para que entre el rey, ¿no? Y clamaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos entendían en sus mentes esto: si este hombre es capaz de resucitar a un hombre que ha muerto y de 4 días, este hombre es el esperado por nosotros. ¿Para qué? Para que traiga libertad al pueblo de Israel. De alguna forma, su teología no estaba tan equivocada, aunque lo que habían creído acerca de Jesús sí. Sigamos leyendo, el 14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. En otras versiones dice: no temas, Jerusalén, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Vamos a notar un contraste aquí en la escritura. Vamos a ver, los judíos, estas personas que habían creído en el Señor teológicamente, recordemos, tengamos este antecedente presente, que Él era el Mesías, que Él era el libertador, ¿no? Se encuentra con esta contradicción. Ven a un rey entrando sobre un pollino, sobre un burrito pequeño, ¿no? Sobre un animalito indefenso que lo único que produciría es ternura, ¿no es cierto? Ustedes ven a un burrito pequeño y lo que menos esperarían es que alguien le dé una patadita a un burro. No tiene nada que ver con lo que estas personas estaban imaginándose en su mente. El rey que ellos esperan es un rey libertador, es un rey que venga políticamente y militarmente, venga a liberar a Israel del yugo romano. Se encuentra con esta situación y empieza ese contraste, pero ellos se olvidaban de que lo que estaba aquí en el versículo 15 dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Era aquello que ya había sido dado en el Salmo mesiánico, el Salmo 118, versículo 25. Si lo tienen, hermanos, podemos ir también un momento ahí. Vamos a leer el Salmo 118, versículo 25, y miren lo que dice. Dice: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Y en Zacarías 9:9 también nos menciona, y se complementan esas dos partes. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Salmo 118, versículo 25, nos muestra aquello que ellos estaban clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana se translitera en esto: sálvanos ahora. Eso es lo que ellos estaban clamando. Lo que ellos estaban diciendo era esto: sálvanos ahora, libértanos ahora del yugo romano. Cuando Jesús entra de esta forma, ellos no entienden que lo que Jesús viene a hacer es que no viene a liberar al pueblo de Israel del yugo romano, sino que viene a liberar al pueblo de Israel y a toda la humanidad del yugo de la esclavitud del pecado. Amén. Por eso les decía, hay un contraste aquí entre lo que ellos creen, lo que las personas creen acerca del rey esperado,
y lo que realmente Jesucristo ha venido a hacer por el hombre, por la humanidad. En otras palabras, estas personas que creían en o esperaban en este Jesús libertador, este Rey libertador, esperaban un Simón Bolívar, que venga y los libere política y militarmente. Pero Jesús ha venido a liberarnos nuevamente de la esclavitud del pecado. Ha venido a traer vida eterna, salvación y vida eterna. Eso ha venido a traer. Por eso es este contraste. Lo normal en ese tiempo hubiera sido que el rey que ellos esperaban hubiera entrado montado o cabalgando sobre un caballo de esos majestuosos, de esos del Medio Oriente que son de pura sangre, ¿no? Galopante. Pero contrario a eso, Jesús entra cabalgando o montado sobre un burrito, mostrando que su reino, que su reinado era un reinado de paz. En este mundo, un reinado de paz en el que Él iba a establecer paz entre Dios y el hombre. Ese reinado es el que venía trayendo Jesús. Recuerden nosotros que dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Por nuestro pecado éramos enemigos de Dios. Pero Cristo ha traído paz entre Dios y el hombre. Y contradice a lo que ellos pensaban. Y qué curioso. Es muy parecido a lo que en este tiempo la iglesia o muchas personas pueden creer acerca de lo que es Jesucristo. Muchas personas, cuando escuchan del Señor, y esto yo siempre les digo a los líderes que yo visito en los grupos de conexión, les digo, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la predicación de la palabra. Debemos predicar lo que Cristo Jesús nos ha mandado a predicar. Y es que Él es la vida eterna, y que Él entregó su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tengamos mucho cuidado en cuanto a cómo predicamos, porque cuando hacemos un ofrecimiento que no es el correcto, tenemos a muchas personas confundidas y equivocadas y siguiendo a Jesús por el motivo incorrecto. No, bien, Jesús quiere sanar tus finanzas, Jesús quiere sanar tu matrimonio, Jesús quiere sanar a tu vida social. Y realmente no estoy diciendo que Jesús no quiera hacer aquello. No, Jesús quiere hacer aquello. Pero creo que esa es la consecuencia de haber creído en Jesucristo y tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Cambia el enfoque, ¿no es cierto? Estos hombres que habían creído en el Señor tendieron una pasarela para que entre el rey, pero en su mente esperaban este tipo de rey. Mucha gente en la iglesia espera ese tipo de rey. A Jesús que venga a sanar mis finanzas. Ay, me acerco, Señor, porque quiero que sanes mis finanzas. Mira, estoy endeudado, Señor. Y es curioso que cuando Cristo no cumple aquello que esperan este tipo de personas, sucede lo mismo que ocurrió en ese tiempo. Una semana antes están gritando, Hosana, salve el rey de los judíos, rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la semana siguiente están gritando, crucifíquenle. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a la cruz, vamos a encontrarnos que solamente Juan, su madre y otro discípulo más se quedaron ahí. El resto, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las multitudes que gritaban esto? Eso sucede muchas veces en la iglesia. Cuando no sana, cuando no hay ese cambio en mis finanzas, cuando no hay ese cambio en mi matrimonio, cuando no hay ese cambio así repentino como que ya, Señor, quiero que lo hagas. Mucha de la gente empieza a desanimarse y dice, no, ahí hermano, ahí lo único que les gusta es cantar y aplaudir y pararse y sentarse y nada más. No han entendido nada acerca de Jesús. Notan que debemos tener mucho cuidado en cuanto a cómo predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es que Cristo vino y murió en la cruz y que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio, hermanos.
y que todo hombre que ha creído en Él y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, créeme, hermano, la consecuencia de creer en Él es que Dios ordena a tu vida y los procesos se dan. Y sanará tus finanzas, y sanará tu vida familiar, y sanará tu vida social. Es consecuencia de lo que creemos en el Señor. Porque Dios, Cristo, quiere hacerlo. Pero debemos tener claro lo que realmente es nuestro Rey. He aquí viene tu Rey, el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Que cambia la perspectiva de lo que estos hombres pensaban acerca de ese Rey que llegaba. Porque el título es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y realmente es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Porque muchas veces Él decía, aún no es la hora, aún no es mi hora. Pero este momento sí es la hora ya de Jesús. Empieza y entra como el Rey que es. Contrario a lo que piensa el hombre natural, Él entra como el Rey que es, el Rey soberano, que va a traer paz y va a traer salvación y vida eterna a todos aquellos que creen en Él como su Señor y Salvador. Seguimos. Versículo 16, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Lo que nos enseña aquí es que incluso los discípulos, sus discípulos, estaban un poco confundidos a ver cómo es que el Rey de Israel, el Rey supremo, el Rey eterno, entra montado sobre un burro, sobre un burrito, una ternurita de animal. Se puede, si tenemos un poquito de imaginación, podemos ver al Señor Jesucristo sentado sobre ese asnillo, a lo mejor casi arrastrando sus pies sobre el piso, ¿no? Y ellos no entienden esto, no entienden este contraste, cómo el Rey de Israel entra de esta forma. Pero cuando ellos ven el desenlace, ¿no te ha pasado que algunas veces estás en una situación complicada, difícil, en la que no ves más allá de tus ojos, ¿no? de tu frente, no ves más allá, y dices, no entiendo, Señor, hay algo que aquí no me cuadra, hay algo que no entiendo? Pero cuando ves el desenlace, dices, Señor, en verdad ahora entiendo por qué fue, por qué se dio de esta forma. Y sus discípulos estaban en esa misma situación, ellos no entendían lo que estaba pasando. Pero cuando Jesús es glorificado, cuando Jesús resucita y asciende, dice, en verdad, ahora entendemos. Tenía que pasar esto porque esto estaba escrito así, de esta forma. Se acordaron de Isaías 53, estas personas que en un momento estaban gritando, Hosana, sálvanos ahora. No tenían en mente Isaías 53, los sufrimientos del siervo de Jehová. No tenían en cuenta esto. No tenían en cuenta de cómo Jesús iba a padecer y la forma en la que iba a traer esa restauración. Ese puente en el que Dios y el hombre puedan volver a tener esa comunión. Ahí lo entendieron. Así que cuando estemos en esos momentos difíciles, de tribulación, de angustia, que no sepamos, que no entendamos por qué pasa esto, no sé, mi economía está siendo probada, no sé por qué vuelve a pasar cada vez, recuerda, si estás en las manos de Dios, espera el desenlace y verás que el proceso simplemente fue el instrumento para que tu corazón pueda entender en el desenlace final que Cristo siempre ha estado ahí pendiente de nosotros. Amén. Sigamos, versículo 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y la resucitó de los muertos. ¿Puedes notar esto? Puedes ver a las personas hablando de Jesús, hablando nuevamente. Creo que es algo tan importante y la Biblia, si te das cuenta, lo está resaltando algunas veces, y creo que eso causó tal furor en esta gente que muchos estaban hablando acerca de esto. Personas
de todos lados estaban hablando de lo que Jesús había hecho. Y me imagino que se preguntaban, oye, ¿y tú qué viste? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Jesús? No, me imagino, solamente le dijo, sal, Lázaro, levántate y sal fuera. No, esos son los procesos del Señor. Los procesos del Señor. Y esta gente estaba alborotada, estaba inquietada por lo que Jesús había hecho. Por lo cual, dice, también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Estos fariseos, ¿no? Esta gente religiosa, siempre ahí, pudiendo reconocer al Señor Jesucristo en la obra majestuosa que Él estaba haciendo, ellos endurecen su corazón, deciden no creer, y al contrario, mira lo que dicen, ya veis, dicen, no conseguís nada, mirad cómo el mundo se va tras Él. Me imagino que ya en sus corazones empezaron a decir, hay que hacer algo, hay que frenarlo. Recuerdan, ellos siempre pensaban y procuraban que era matar al Señor. Matar al Señor Jesucristo. Así que, hermano, no te extrañes cuando estés caminando o cuando estés empezando a ver lo que el Señor Jesucristo en el proceso de tu vida está haciendo. No te extrañes que los fariseos, los religiosos, quieran aplacar aquel crecimiento. Anímate y sigue adelante, camina, puesta tu mirada en Cristo Jesús, nada más. Versículo 20, sigamos. Había, dice, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. La Biblia no menciona quiénes son estos griegos. Se maneja unas 3 hipótesis. Se maneja que son griegos convertidos al judaísmo, griegos que respetaban mucho a la religión judía y que en cierta forma simpatizaban y gustaban de adorar a Dios, al Dios verdadero. Y la tercera, que creo que es una hipótesis también, es que eran unos curiosos, unos griegos que por ahí escucharon, recuerdan, hay algarabío, se escucha un milagro. Nadie hasta ese momento había logrado o había hecho que un muerto se levante de su sepulcro y camine sobre sus pies, ¿no? Y había muchos curiosos, había muchas personas. Recuerdan que Juan Diego la semana pasada compartía y decía que muchos llegan a la iglesia de esta forma, curiosos, ¿no? Algunos dicen, oye, ¿y qué hacen ahí? No sé, pero vos pasas ahí metido en esa iglesia, ¿qué te pagan o qué hay ahí? Nada de malo. Y todo a la vez. Porque el hombre natural busca lo físico, lo material, pero el hombre espiritual busca la presencia de Dios. Y esto no lo entienden los hombres naturales. Y por curiosidad asisten a la iglesia y dicen, vamos a ver qué hay, vamos a asistir. Yo siempre a las personas que estoy predicando el evangelio, siempre les digo, porque siempre hay esa resistencia, no quieren creer, deciden no creer y dicen, no, es que ahí me van a cambiar de religión, ahí lo que van a hacer es lavarme el cerebro. Bueno, creo que te van a lavar más que el cerebro, te van a lavar todo el cuerpo, porque la sangre de Cristo hace aquello. Así que lo único que te animo y te invito es de que permanezcas aquí y aprende y escucha, ¿no? Porque los curiosos llegan de esa forma, sin saber nada, sin entender nada, pero la palabra de Dios, que es poderosa y suficientemente capaz de enseñarnos y evangelizarnos, un día toca nuestras vidas y estamos aquí glorificando su nombre. Amén. Amén. Entonces creo yo que estos eran unos griegos. Vamos a tenerlos como esos curiosos, ¿no? Esos curiosos que llegan, escuchan de Jesús, escuchan de lo que Él ha hecho y van y se acercan a Felipe. ¿Por qué se acercan a Felipe? Porque Felipe tiene un nombre que es de procedencia griega. Es como cuando nosotros estamos en el exterior, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de viajar a lo mejor a Estados Unidos. Bueno, yo he viajado aquí a Perú nomás, cerca.
Pero aquellos que han viajado a otro lado, no sé, a Europa, por ahí a Japón, ¿no es cierto? Que cuando vemos a un latino, lo que se hace es que se acerca a esa persona, porque no, este es de los míos, este es de mi continente, ¿no? Con él puedo hablar algo, puedo entenderme. Y creo que esto estaban haciendo estos griegos. Se acercan a Felipe, que tiene descendencia griega, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe dice, se fue y se lo dijo a Andrés. Andrés es este hermano de Pedro. Siempre que se nombra a Andrés, van a notar, hermanos, que siempre está llevando a alguien a Jesús. Siempre está llevando a alguien al Señor Jesucristo. No es un apóstol tan conocido como Pedro, como Pablo, como Juan, pero es alguien que siempre está llevando a alguna persona a los pies de Cristo. Es algo que nosotros debemos hacer. Entonces dice, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió. Miren la contundencia y lo que habla el Señor Jesucristo, porque esto cambia la historia de la humanidad, cambia nuestras vidas incluso. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otros momentos no era la hora, pero esta era la hora en la que el Hijo del Hombre, en la que Jesús iba a ser glorificado. ¿Qué quiere decir esto? La Escritura nos muestra que a lo suyo vino, ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. Pero a aquellos a los que se acercó y que han creído en Él, ¿qué dice la Escritura? Juan 1:12, que todos aquellos que creen en Él, ¿qué potestad les ha dado? De ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Teológicamente se habla de que gentiles, de que muchas personas están acercándose al Evangelio, están creyendo en el Señor Jesús. Y en ese momento también estaba sucediendo esto. La promesa inicial era para el pueblo de Israel. Recuerden, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, no entendieron lo que Él vino a hacer. El Evangelio se hace extensivo, la promesa se hace extensiva y alcanza a los gentiles. Los griegos simbolizan eso. Los griegos eran en otro tiempo los gentiles, aquellos que no tenían promesa, a los cuales no había promesa. Cuando ellos se acercan a Jesús con la intención de escucharle, de saber de Él, de entender acerca de quién es Él, Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La promesa se extendió. Y porque se ha extendido el día de hoy, tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Y aquí Jesús va a entrar en unas ilustraciones, en unas analogías, que primero va a demostrar lo que Él ha venido a hacer. Versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Él está hablando acerca de Él. Si yo he venido, más adelante nos va a mostrar, Él ha venido a cumplir esa obra redentora en la cruz. Y si Él no cumple aquello, es como una semilla, está diciendo, es como una semilla que si no se echa a la tierra, no sale una planta y de esa planta no sale frutos. Tiene que pasar, tiene que suceder todo ese proceso. Y eso es lo que tiene que suceder con el Señor Jesucristo. Él tiene que ir a la cruz, pagar por nuestro pecado, descargar toda la ira de la copa de Dios, la copa de ira de Dios sobre Él. Pero en la resurrección es que Él se convierte en las primicias de todos aquellos que resucitaremos juntamente por haber creído en Él, juntamente con Él. Amén. Esta es la ilustración que Él utiliza para hacer entender
a aquellos que estaban escuchándole que esto tenía que pasar. Vamos a ir apresurando el paso, multimedia ya nos está echando la hora. Y mira lo que viene a enseñar al Señor Jesucristo. Dice que esto es lo que yo tengo que hacer, aquello que yo he venido a hacer aquí en la tierra. Para esto yo he venido. Más adelante nos va a mostrar de manera más clara, pero para esto ha venido el Señor Jesucristo. Pero hay algo que nosotros, el Señor nos instruye y nos enseña. Versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén, gloria a Dios, porque nos enseña esto. El que ama su vida, ¿cómo se traduce esto? Leamos el versículo 26 también. Si alguno dice, me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice? Le honrará. Estamos llamados, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, queridos hermanos, estamos llamados a ser servidores de Jesús. No, este hermano ya está echando una cuña aquí para que todos estemos sirviendo en la iglesia. No seamos naturales, hermanos. No siempre asociemos que servir al Señor es estar sirviendo en la iglesia. No. Lo que está diciendo, el que ama su vida, aquel que en su corazón ha dispuesto solamente trabajar para sí, para su beneficio propio, para aquello que él sueña y anhela. Nuevamente, no estoy diciendo que el Señor Jesucristo no quiera cumplir a sus sueños ni anhelos. No. Estoy diciendo que la Escritura nos muestra que no se puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Y la Escritura también nos muestra que no se puede servir a Dios o a las riquezas. Y eso es lo que está enseñando aquí. El que ama su vida, el que dispone su vida a buscar fama, riqueza, prosperidad, ¿no? La perderá, hermano. Contrasta, ¿no es cierto?, a lo que podemos pensar de que hay que estar aquí en la iglesia sirviendo para que vean que somos hijos de Dios. No. En el lugar en el que tú estés, eso es lo que nos está enseñando el Señor. En el lugar en el que tú estés, en la condición en la que tú estés, trabajando, no sé, en una institución pública, en un trabajo dependiente, en tu propia empresa, en el lugar en el que tú estés, el corazón debe cambiar. No puedes trabajar viviendo y pensando de que trabajas para ti. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que tengas influencia, impacto, en todo debes buscar que Cristo sea glorificado. Amén. Qué bueno, estamos entendiendo la Escritura. ¿Cómo se traduce eso? Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo. Hay mucha enseñanza en estos dos versículos, pero me gustan las palabras del apóstol Pablo. Y creo que enseña muy bien a nuestras vidas y nos ubica y nos enseña que nuestras vidas, él, en una película que él tiene, se hizo en una película acerca del apóstol Pablo, dice que la vida eterna es como el vasto mar. Aquellos que hemos ido al mar o lo hemos visto por televisión, vemos que el mar es una inmensidad de agua, ¿no? Dice la vida eterna es esa inmensidad de mar. Y la vida del hombre es como agarrar un puñado de agua en tu mano, que en cuanto empiezas a tenerla, enseguida empieza a deslizarse. Pero mucha gente trabaja por ese puñado de agua, no trabaja por la vida eterna que es el vasto mar. Se limita a pensar de que solo 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, a lo mejor en los más robustos, piensan de que solo ese es el tiempo que tenemos de vida. La vida eterna es miles y miles y miles de años. Y si entendemos lo que el Cristo nos está enseñando en esta mañana, es miles de años junto a Él. Amén. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No? Qué maravilloso. En esto se traduce estos versículos. Aquel que ha entendido de que su vida está guardada con Cristo Jesús, solo aquel que ha entendido eso puede pronunciar las palabras del apóstol Pablo.
El vivir es Cristo y todo lo que hago, todo lo que yo pueda hacer, lo hago para glorificar a Cristo. Y la muerte es ganancia, porque voy a Cristo Jesús. El Evangelio del apóstol Pablo. Y por el cual, dice, sufro penalidades a modo de esclavo, como preso. Pero me glorío porque si sufre penalidad, dice Pablo, es porque la sufre por Cristo Jesús. Porque su vida es estimada como nada, con tal de que Cristo Jesús sea glorificado. Acerca del conocimiento, de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Creo que reduce muy bien, ¿no?, lo que quiere decirnos estos versículos. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es impresionante cómo el Señor Jesucristo nos muestra. Dice que aquel que me cree, aquel que me sirve, debe seguirme. No funciona de esa forma que muchos piensan, es que el Señor sabe mi corazón. Y yo y Él, en mi habitación yo y Él, nada más. No necesito ir a la iglesia, no necesito estar con mis hermanos, no necesito estar en la adoración colectiva, no necesito, solo yo y el Señor. Ten mucho cuidado de ese tipo de pensamientos, porque sí, el Señor conoce nuestro corazón. Y deberíamos tener mucho temor de que si el Señor conoce nuestro corazón, ¿qué es lo que hay realmente en nuestro corazón? Porque la Escritura dice que si como nosotros, viendo a nuestro hermano, que es algo tangible, algo que podemos tocar, algo que podemos ver, no le amamos, cuando Él enseña y nos muestra que cuando nuestro corazón está alejado de Él, como si algo tangible que podemos tocar no amamos, ¿cómo podremos amar a algo que no podemos ver? Dicho de otra forma, y doy gracias a Dios por los grupos de conexión, hermanos queridos, pastores también que están predicando honestamente el Evangelio, y todo aquel que con honestidad, con amor, con pasión, con temblor, sirven al Señor Jesucristo, porque hacen posible que el día de hoy estemos sentados aquí, disfrutando de una silla cómoda para escuchar el mensaje, y que al final aquellos que son nuevos reciban un recuerdo. Doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos, y por todos aquellos pastores también que honestamente predican, se preparan con mensajes para que la enseñanza del Evangelio llegue a nuestras vidas, y así llegando a nuestras vidas nos anime y nos confronte y nos enseñe. Pero solo lo hace alguien que ha entendido que aquel que cree en Jesús debe convertirse en su servidor. Porque aquellos que han entendido eso pueden demostrarlo de forma tangible también, de forma que se vea, de forma práctica, porque no funciona nuevamente aquello, yo y el Señor. No. Si no vemos y si no amamos aquello que vemos, ¿cómo podríamos amar aquello que no vemos? Y si no demostramos el servicio a aquellos hermanos que podemos ver y a aquellos que podemos servir, ¿cómo podremos decir que yo sirvo al Señor si no lo hago en aquello que puedo ver, en aquello que puedo tocar? Sigamos adelante, versículo 27. Debemos tener en cuenta, antes de pasar al 27, debemos tener en cuenta que Jesús más adelante dice que Él ora por sus discípulos y les dice: Padre, te ruego por aquellos que tú me has encomendado, que puedan estar conmigo donde yo esté. Capítulo 17, versículo 24. Nada más, hermanos, si me perdonan unos 5 minutos más, hermanos. Dice: Padre, miren lo que dice Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi Padre le honrará, dice el Señor, dice Jesús. Así que el diaconado, que es el servicio en la iglesia, el servicio a Dios en todas las áreas que nosotros tengamos influencia,
va a ser recompensado, va a ser honrado por nuestro Padre que está en los cielos, queridos hermanos. Amén. Hay promesa incluso en aquello, hermanos. Ahora sí, versículo 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesús está diciendo: mira, mi alma está turbada. No es fácil saber de que va a ser crucificado, que va a ser latigado, que va a ser escarnecido. No es fácil. Naturalmente, nosotros como seres humanos, ni siquiera un dedo queremos chancarnos, ¿no? Peormente vamos a imaginarnos sufrir una situación como esta. Y el Señor Jesucristo estaba pensando esto, sintiendo esto. Ahora dice: está turbada mi alma. Pero creo que algo mucho más superior a esto era que el tiempo de la crucifixión iba a estar separado de su Padre. ¿Recuerdan las palabras del Señor en la cruz? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento iba a estar solo, porque el pecado del mundo iba a estar cargado sobre él, puesto sobre él. Pero él dice: ¿qué diré? Sálvame de esto ahora. Pero enseguida el Señor dice: más para esto he llegado a esta hora. Esto es algo que tengo que hacer, para esto he venido. Entonces dice: vino una voz del cielo, lo he glorificado. Y el 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Dice: entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Hermanos, el mensaje de hoy, si tú lo has entendido, es la voz de Dios glorificando su nombre, sí, pero a la vez es por causa de nosotros. Quiere edificarnos, quiere animarnos, quiere fortalecer nuestra fe en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Es por causa de nosotros, para que nos fortalezcamos y creamos y tengamos fe. Versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz del Calvario, el acta que estaba en nuestra contra, el acta de sentencia en nuestra contra, fue anulada por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, hermano. Y todo dominio que tenía Satanás sobre nuestras vidas ha sido quitado, y él mismo ha sido echado. Y por esa obra redentora en la cruz, ya no por las señales, ya no por lo que escuchen acerca de Jesús, ya no por lo emocional que pueda ser escuchar de Jesús, no, sino por la obra redentora en la cruz, es que podemos ir a Él, y es que Él mismo atrae a aquellos que quieren ser salvos. Le respondió la gente, dice: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, les pudo haber dado una enseñanza acerca de Daniel, a capítulo 7, versículo 13, y eso está para sus casas, hermanos, anótenlo. Pero Jesús les dice esto. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pongámonos de pie, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, sus últimas palabras, dice: he peleado la buena batalla, he culminado la carrera,
Por lo demás me espera una corona. La corona que Cristo va a dar a todos aquellos que terminan su carrera. Lo que se espera, hermanos queridos, es de que reflejemos a la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo Jesús. Y que nos comportemos de esa misma forma, replicadores de la luz, embajadores de Cristo, como hijos de Dios. Y aprovechemos mientras haya ese tiempo. Porque el Señor Jesucristo llegó como ese Rey de paz hace 2020 años. Pero un día volverá como el Rey de gloria a reclamar aquello por lo que pagó precio de sangre. Y ya no habrá más tiempo para arrepentirse, no habrá más tiempo para buscarle a Él, buscar su presencia. Pero el Señor Jesús nos dice, mientras haya ese tiempo, mientras haya aquello, andemos en la luz, creamos en la luz, para que seamos hijos de luz. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.